Sadinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei Mondinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Guten Morgen, teure Freund, was macht ihr? Ich sehe euch nicht. No, ahora lo voy a empezar a ver. Recién ahora voy a poder empezar a ver a nuestros queridos oyentes que nos dejan entrar a sus hogares. Y si nuestra operadora técnica nos habilita la cámara, nos vamos a poder ver las caras. A ver ahora. No, el hospedador no nos deja entrar, pero nosotros estamos gracias a que nuestro querido Lucas, unser Lehrer Lucas, opera, pasa la música y nuestra querida Silvia dreht en Facebook de Fundación Ivo. Vamos a ir saludando a nuestros queridos amigos. Hoy, Itzik Korn, ¿estás? Estoy, aquí estamos, a pesar de los problemas técnicos, tengo la impresión que Emicher gemacht Gitoige. A Spitzel. Yo. A Spitzel. Lucas, ¿ya descansaste ayer? Nein. Lucas Palefront. Lucas trabajó como nunca esta semana. La verdad, Lucas, ¿alguna semana fue como la de la semana pasada? En mi vida, nunca una semana de febrero fue como la de la semana pasada. Para mí, para los que vivimos en calendario académico escolar, febrero es un momento de más descanso. Pero no, la verdad que fue muy intenso, pero con mucho placer, mucha satisfacción también. Sergio. Yo. Porque Sergio es el único talmid del curso. Él va a tener que explicar sus experiencias de 2 cursos por día. Yo estoy haciendo Sergio? 2 cursos por día. Los profesores son más o menos buenos. Y estoy contento. Vos viste que muchas veces no depende del profesor, sino depende de uno cuánto estudia. Ahora en serio estoy con Abraham. Con algo que aprendí de Lucas. No hacen falta profesores buenos, hacen falta buenos alumnos. Bueno, ahora en serio estoy con 2 cursos con Abraham y estoy muy contento y bueno, más contento, que sigo con la intensidad que vengo desde hace muchos años y realmente es mi primera actividad fuerte después del COVID y me cuesta un poco, pero estoy a la altura, creo. Ok, bueno, nuestros queridos amigos que nos ven por el Facebook de Fundación Ivo, ¿por dónde pueden mandar mensajes a nuestro chat, a nuestro Briefkästel? Schmueskästel. Briefkästel es el buzón. Pero bueno, nuestro WhatsApp es el 54911 37702728. Y les pido por favor, FARSHRAP 37702728. Solo mensajes por WhatsApp, nada de llamados porque nos interrumpen el programa. Yo estoy seguro que si Sergio no dice FARSHRAP, nuestros queridos amigos van a escribir para reclamarlo.
Sí. Algún día tengo que contar la anécdota del Farshrab. Quiero Sí, contar sí. algo del Farshrab. Yo doy clases a veces en la Michlelet Zapir, acá en la universidad que tenemos. Y estuve tomando examen el jueves y les estoy explicando algo a los alumnos y me salió automático. Bueno, ¿entendieron? Sí. Farshrab. Me miraron con una cara, en especial las alumnas beduinas, me miraron con una cara, me dijeron, nos tocó a Mesiguen el profesor. Por experiencia te digo, Acertaron. Sí. si vos le enseñás a un alumno beduino yiddish, es el que más rápido va a aprender. Exactamente. Bueno, vamos al Retenish. Retenish. El Retenish no es tan difícil, pero hay una palabra linda en el título de la canción que vale la pena mencionar. Todos saben lo que es mezumen, mezimen, FT, cash, efectivo. En ivrit se dice mezumanim, mezumen. Sí, claro, mezumano, mezumanim. ¿En la Toire figura mezumanim como efectivo? No. ¿En la Mishne? No. ¿En la Gemure? No. Rashi? No. Hay una divergencia. Aparece en las responsas rabínicas después del año 1000. Y no sabemos si viene del Yiddish o el rabino quiso contestar la carta en forma críptica y usó la palabra mezumanim. Así que puede ser que mezumonim, mezinim, entre al ivrit de Ashkenaz. Y le vamos a pedir a los oyentes que nos cuenten, ya que hay un libro muy interesante publicado sobre los judíos y el dinero en Yiddish, en el folclore Yiddish. Rifkind es el autor, Yitzhak Rifkind, Yiddische Geld. Vamos a pedirle a los oyentes que además de que nos escriban quién canta, mezimen, si tienen ganas, nos cuenten, nos escriban alguna anécdota o algo relacionado con Geld y mezimen. Si les parece bien, vamos al Retenish y ya está abierto el Shmueskestel para todos nuestros queridos amigos. Adelante, Lucas. Ich gedenk von jung, bin dann gewesen ein Kind, geblieben in Sekuren, wie es wohl gewesen ein Zind. Mein Seide fleckt sich rimmen, als kennt die Welt. Der Riker ist mit Siemen, nur der Riker ist das Geld. Nicht wichtig ist dein Wissen, dein Gedank. Der Riker, wie viel Geld du hast im Bank. Ein bisschen Messimen, ein bisschen Messimen, Messimen ist der Riker auf der Welt. Ein bisschen Messimen, ein bisschen Messimen, das macht dem größten typisch für ein Held. Ein bisschen Messimen, ein bisschen Messimen, ein Jachsen ist wer die Matbeie hat. Oi, wer es hat noch die Matbeie, hat die Macht in die Idee, in es Tag noch gebencht von Gott. Bissel Mesimen, ay Jachsen is wer die Matbeie hat. Ay wer es hat noch die Matbeie, hat die Macht in die Idee, in es Tag noch gebencht von Gott. Ay
Jid an alter Terach, alter Spann fin Teut. Fin 80 Jura Nerach, fin 20 nimmt Meut. Es windern sich alle, a Mädel Milch im Blit, soll werden durch a Kalle für as an alten Jid. Me fragt bei ihr, teugt dem für a Mann? Teugt er nicht, aber es ist voran. Ein bisschen Mesimen, ein bisschen Mesimen. Mesimen ist der Rieker auf der Welt. Ein bisschen Mesimen, ein bisschen Mesimen. Das macht dem größten Typisch für ein Held. Ein bisschen Mesimen, ein bisschen Mesimen. Ein Jachsen ist, wer die Matbeie hat. Sot no di Matbeie, hat die Macht, no die Idee, in ist Tacke no gewünscht von Gott. A bissel Mesimen, a Jachsen ist, wer die Matbeie hat. Wer sot no die Matbeie, hat die Macht, no die Idee, in ist Tacke no gewünscht von Gott. Muy bien, no es tan difícil. Ahora sí. Yo. No es tan difícil. No Alguien difícil. se quedó con ganas de seguir escuchando. Sí, no sé. Yo no. Bueno, Shmueskestl, WhatsApp, comentarios, y si nos quieren compartir algo relacionado con Mesimen, con Geld y con Haneke Geld. Sergio, ¿hay actividades ya previstas para el 2021? Tengo un problema de sonido, solo un segundo. Bueno, entonces vas a contar después de todo Ya lo puedo que contar, Abraham, ya está. A ver. Tenía un problemita que ya solucioné. No, les queríamos contar a nuestros suerers que seguimos con Toire, porque Toire es die bestes Heure. Todos los lunes, justito al mediodía con Rebbe Eliezer Shentov. Estamos en el medio del seminario internacional, pero le queremos anunciar que en marzo comienzan nuestros cursos de Yiddish literatura en todos los niveles. ¿Y sabes, Abraham, cuántos cursos tenemos? Seguramente ni sabes. 15 cursos tenemos. Yo pensé que 2 o 3, pero 15. No, me sigue. Vos usted. También comienzan nuestras actividades de los miércoles, que seguramente todos los recuerdan. Yiddish Tish, el cuarto miércoles, donde Abrum nos enseña en Yiddish temas. Hay también un Kestl para proponer temas y es fantástico. Zingeray tenemos, o Zumgeray, que también lo llamamos, con Marisa Malchiodi y su... A la quien, momentito. Sí, señor. Le mandamos un beso de Dinaye Yiddish y yo, y estamos muy contentas que pronto su mamá va a estar en casa. Ya superó la etapa crítica del COVID. Así que estamos muy contentos y nos alegramos junto a Marisa. Así que adelante. A Refie Schleime Fardaimame, Marisa. Entonces tenemos los miércoles Zingeray, el cuarto miércoles tenemos Yiddish Tish con Abrum, Zingeray, que es el segundo. El segundo miércoles tenemos Zingeray con... sí, estoy un poquito hoy con Malchiodi.
Muy bien. Yo. Tache Fonfet. Así quedó por el seminario. Y tenemos Señores. también los miércoles Masterclass con Gustavo Bulgach. Bueno, y hablando del seminario, para que nuestro Sergio pueda descansar del esfuerzo, vamos a invitar a nuestra querida Judith Elkes. Hay que confesar públicamente que la organización, el seguimiento y para que todo funcione wie es bedarf zu sein, hay dos personas que son el factotum del seminario. Silvia Hansmann, número 1. Es multipropósito. Contacto, internet, que todo funcione, secretaría, vodevils. Y Judith Elkes. Y Judith Elkes nos trae una sorpresa para todos nosotros, un reportaje para una familia que aceptó el desafío del seminario. Así que Lucas Zaya-Zoigit, vamos al reportaje. A minut, estamos con un segundito nomás, no más. No, es nicht kein Minut, es a Sekunde. Yo le manejo Tayere Habertes un Javeirim. Estamos hoy compartiendo una tarde con algunas personas que enseguida les voy a presentar. Después de haber terminado la primera semana del seminario, de este seminario de idioma y cultura yiddish internacional, con gente, con participantes de distintas partes del mundo, con algunos morim que están en otras partes del mundo, algunos letters que están en otras partes del mundo, y voy a presentar con quién estamos hoy. Resulta que hace un tiempito me entero que hay casi una familia anotada en el seminario. Digo, ¡epa! Eso me gusta mucho. ¿Qué pasó ahí? Entonces me fijo y Silvia me dice, es Dina. ¿Sabes quién es Dina? Digo, sí, sé quién es Dina. Bueno, Dina anotó a sus hijos. Mira vos. Entonces digo, quiero que me cuenten, Dina Bairaj, Emanuel y Nicolás Facio Bairaj, bienvenidos a Dina y a sus hijos a esta audición para que nos cuenten. Ya abriste tu micrófono, entonces empezá. Muy buenas tardes ahora, gracias Judith por invitarnos. Bueno, en parte la invitación la hizo mi mamá, nos lo hizo los tres, nosotros somos 3 hermanos. En parte a mí lo que me interesaba del idioma, yo hace ya más de 10 años que estudio música y cuando mi mamá me invitó ya desde otro lado a estudiar otro idioma que no es el inglés, a mí el tema del idioma me genera como el abrir puertas dentro de mi cabeza, digamos, generar como el generador de ideas y de pensamientos y generan nuevas redes y nuevas formas de conexiones y de entender determinados conceptos. Aprender un idioma te abre, para mí me abre muchísimos canales. Y el Yiddish, hay también una musicalidad que claramente, bueno, me vincula desde lo familiar. Si bien yo no viví tanto el Yiddish en mi familia. O sea, yo soy el más chico de los 3 y a mi abuela la viví casi en la última de su vida, ¿no? En sus últimos años. ¿Y qué es lo que te gusta? Porque vos antes lo que
nos comentabas, antes de comenzar esta charla, comentabas que bueno, que hay algo que te gusta, que hay algo que te suena y que lo llevas muy en forma unida, digamos, con lo musical. Bueno, claro, yo estudio un instrumento melódico. Yo laburo mucho, hace más de 10 años, estudio flauta traversa. La flauta traversa es un instrumento que lo que hace es interpretar una línea melódica, que en parte es lo que hace la voz. O sea, nosotros cuando hablamos, no hablamos, para hacerlo muy burdamente, no hablamos en muchas líneas al mismo tiempo. Eso lo puede hacer un piano, una guitarra, que eso se llama armonía. Yo al estudiar un instrumento melódico se asemeja bastante a lo que es el canto o a lo que hace la voz. Nosotros cuando hablamos con una melodía, con una única melodía. Y que es en parte lo que yo hago con la flauta. Pero uno empieza por lo más chico. Yo hoy en el yiddish estoy en ese momento, estoy aprendiendo, si hago una analogía a lo que es un do, un re, un mi, entender que es una nota separada, ¿no? Esto es un do, esto es un re, esto es un mi, y después es ver cómo se van uniendo esas notas para formar palabras. Y eso palabras. te pasa, digamos, eso te pasa con las letras, ¿sí? Y sin entender lo que están hablando, en cómo se generan esas palabras. Uno, no sé, yo escuchaba los Beatles o Pink Floyd y yo no sabía qué decían, pero a mí me gustaba. El tema con cómo me llegó, bueno, de la misma manera que a Emma. Mi vieja me hizo la propuesta y me pareció interesante desde qué punto de vista. Bueno, siempre me ha acercado a otros idiomas, el francés también, por distintas cuestiones, y la propuesta de mi vieja me pareció súper interesante desde un punto de vista que a mí me permea más por el lado de la reivindicación histórica, memoria, por lo que contiene el yiddish, lo que significa, lo que me significa a mí en términos de memoria, ¿no? Me gusta mucho lo que escribe, hay un artículo que escribe Lucas llamado la prematura muerte del yiddish, que lo leí hace muy poquito, y él dice, ¿no? Dialecto o idioma, ¿no? Yo dentro de lo absurdo de esa propuesta, yo creo que es un idioma, absolutamente, lo asumo y me parece entretenido estudiar el yiddish como instrumento de una memoria que contiene, ¿no? Y que me permea a mí y me construye a mí como persona, como sujeto. Entonces, además por una situación particular familiar reivindicativa que te contaba un poco antes, ¿no? Que tiene que ver con que a mi mamá le fue muy difícil en su adolescencia, en su niñez, aceptar esa raíz por un montón de factores y elementos que tienen que ver con la resistencia de la propia frente a la necesidad de adaptarse a la cultura argentina donde había nacido, ¿no es cierto?, mi mamá, ¿no? Y tener una madre que a duras penas se manejaba con el español, con el español, ¿no? Entonces, eso le pasó a todos los hijos de inmigrantes. Es una cosa que los permea a todos, ya sea italianos, sea judíos, sean, ¿no es cierto? Todo aquel que no hablaba el español tenía que de alguna manera rechazar todo lo que tenía que ver con sus padres para poder marcar la diferencia y adaptarse a la cultura de Buenos Aires. Entonces, mi necesidad, lo que me pareció interesante de la propuesta de mi vieja ahora es que yo lo veo como una forma de, por estos dos lados, ¿no? Por un lado, la posibilidad de reivindicar ese hecho, o sea, que un hijo pueda estar con su madre estudiando un idioma que nos significa a todos y nos ha significado en nuestra memoria personal, ¿no es cierto?, desde otro lugar, mucho más amable, mucho más lindo, mucho más agradable, me parece ya todo un acto reivindicativo, ¿no?, de la memoria mía particular y de mi familia. Nu, Avraham ist verstummt. Abraham está muteado. No. Ahí decía que había que poner música y vamos a poner música, ya que tenemos un músico
estudiando, vamos a música hasídica. Y todos dicen música hasídica, stam, música hasídica. Yo pregunto siempre, ¿hasídica de qué rebbe? Porque hay grandes diferencias de un rebbe con el otro, con una música con el otro. Sí, Itzik. No, eso quería decir, que Claro, por exactamente ejemplo, la generalización no cuenta en este caso. no cuenta para nada, porque los klezmurim graban Reb Dovidl Snign. ¿Y quién es Reb Dovidl? Reb Dovidl era Reb Dovidl Biderman. Si yo voy a decir que había un Shtetl Lelev cerca de Zamość, al sur de Polonia, que ahora debe tener 2.000 habitantes, ahora, ellos tenían Reb Dovidl, antes de la guerra tuvieron suerte. Y yo quiero saber, ¿alguna vez estuviste en Bet Shemen? ¿Qué me preguntas? Claro, sí, sí. ¿Y hay Hasidim ahí? Hay una pnimia. ¿Me dijiste Bet Shemesh o Ben Shemen? Bet Shemesh. Bet Shemesh, claro que hay Hasidim. Hay todo, Titzach en Bet Shemesh. Pero sí hay Hasidim también. En Bet Shemesh están los Hasidim de Lelev. Y Reb Dovidl era el rebbe de ellos en Europa. Y hasta hoy en día ellos cantan y bailan este nign. Pero esta versión que vamos a escuchar es muy interesante. Unos músicos holandeses no judíos descubrieron, gracias a Giora Feitman, la música klezmer. Se enamoraron de Giora, se enamoraron de la música hasídica y se pusieron como nombre al grupo klezmer Die Goyim, porque eso delata que no son judíos. Así que Die Goyim, Reb Dovidl Snign, vamos a escuchar a ver si conocen esa melodía.
Bueno, Insere Goy, mit Rebduvidl Snigen, y vamos a seguir con el reportaje de nuestros alumnos. Yo quería Y antes del mientras- reportaje, Sí. Recordar que cuando yo era chico tenía este disco en 78, grabado por Sara Gorby, acompañado por Yasha Galperín, y decía algo así. Esa es, en realidad, es un motivo que Reb Dovidl toma del Mayufes medieval. Así es. Pero dosis schon Feinschmeckers, es decir, hay registros de melodías judías desde la Edad Media, gracias a los Hasidim que rescataron, conservaron y difundieron. Sí, Itzik. Yo siempre cuento que mi papá es Gebena Mesricher, más Josid que mi papá, creo que no puede haber. Y en casa, mi papá, no importa lo que cantábamos, golpeaba la mesa. Cantaba, golpeaba la mesa. La sirim de la Agadá de Pesach, lo que sea. Y una vez le pregunto, me dice, no, pero así, Klapnin Tish, así golpean en la mesa los Mesricher Chsidim. Los Lubliner Chsidim, vos sabés mejor que yo cuánto está Lublin de Mesrich, cuántos kilómetros. Gurnish. Jay Klapnander, ellos golpean diferente. Y ahí es no solo que hay diferencia en las melodías, también hay diferencia en el golpear la mesa. Pero también hay grupos hasídicos. Ustedes van a ver en el Koisl Maruvi. Hay gente que reza en el Shoklzig de adelante para atrás. Pero hay uno o dos grupos que lo hacen de costado. Sí es. Son disidentes. Esos son disidentes. Abraham, no solo son disidentes, sino es más complicado leer el Sider. Sí, pero lo saben de memoria, porque es el Shepnajes del Rebbe, sí. Tres cosas. Una, Sergio, no mientas, en el 78 no eras un chico vos. Eso es niñez. Dije disco el año 78. Disco 78 revoluciones por minuto. Sí, lo que pasa es que Lucas no conoció el disco del 78. Bien, yo los quiero mucho a ustedes, les quiero mucho, por lo tanto les voy a decir lo mismo que a mi madre, que la quiero mucho. Cuando vaya a decir algo en serio, les voy a avisar antes, si no, no lo toman en serio. Otra cosa, para los que estamos de afuera, se mueven de izquierda a derecha, pero entre ellos también se vean, porque unos se mueven de derecha a izquierda y los otros se mueven de izquierda a derecha, y hay que saber de adentro para diferenciarlos. Pero es fácil, los que se mueven de derecha a izquierda votan a Netanyahu, y los que se mueven de izquierda a derecha votan Meretz, es fácil. Pero ahora, en serio, los Hasidim se distinguen no solo por la forma de rezar, sino también por la ropa de vestir. Claro. Obvio, el Streimel. No, el tipo de ropa, el También. tipo de corte, las medias, eso amerita un programa especial. Aunque yo creo que una vez hicimos un Yiddish Tish wegen Chassidim. Bien. Bueno, vamos a escuchar reportajes, Lucas. Vamos a escuchar señor. la segunda parte de este interesante reportaje. Y ahora estamos de vuelta y como ya lo dijimos antes, Dina, ¿qué pasó con vos en el seminario anterior que ya quedaste vinculada a Ivo de esta manera tan fuerte y transmitiste algo tan importante a tus hijos y tus hijos lo están recibiendo y están participando? Bueno, en principio quiero saludar a todos, a todas. Claro, tendría que empezar la historia desde el principio, pero es tan larga, que me parece que voy a empezar mucho más cerca. Yo
dejé de hablar yiddish más o menos 40 años. A partir de ahí empecé a construirme como argentina, como judía, o sea, cada judío es judío según su buen saber y entender. Yo soy judía, soy argentina y empecé a decir, y además, cuando yo era chica hablaba yiddish, yiddish me pertenece, y entonces empecé a entender que el yiddish me vinculaba con mi infancia, con mi madre, que justamente Nicolás definió muy bien mi vínculo con ella, un vínculo muy doloroso, y empecé a sentir que en esta recuperación del yiddish yo estoy cerrando historia, estoy sanando mi historia. Y realmente en medio de la pandemia, el yiddish me está dando mucha felicidad. O sea, tiene que ver con la historia, pero por otro lado tiene que ver con este vínculo con mis hijos, y que evidentemente mis hijos lo han percibido con la misma fuerza en la que yo lo estoy viviendo, desde lo que cada uno es en sí mismo. Cuando yo le hago la oferta a cada uno de ellos, utilizo un argumento distinto, porque claro, una madre sabe por dónde van los chicos. Entonces, a Emanuel le hablé de la musicalidad del yiddish. Y le hablé de la musicalidad porque mi líder, que mi maestra, es Esther Schwartz. Y Esther Schwartz nos hizo hacer un ejercicio muy interesante. Y fue, sin decir palabra, hagamos como que estamos hablándolo. Digamos la frase cantada. Entonces, volver a hablar así, ponerle la musicalidad. Cuando yo era chica me daba mucha vergüenza y ahora realmente me divierte mucho. O sea, volver a recuperar el yiddish tam, tam quiere decir sabor, el yiddish tam de lo que cuando yo era chica me hizo sufrir tanto. A esta altura de mi vida siento mucha felicidad y poder llegar al final sin tener hilachas hacia atrás me da una perspectiva de final de vida muy bueno, muy interesante, y además el poder compartir, el poder encontrarme con pares, con aquellos judíos que son judíos como yo soy, como yo fui y como yo voy a ser. Entonces, vine al anterior seminario. El anterior seminario, el tema fue el Jurgen, el holocausto, pero no el holocausto desde el lugar del dolor absoluto, sino cómo la gente se fue construyendo en ese momento que le tocó vivir. Con Nicolás hablamos primero del contenido, el alto nivel intelectual
tanto del seminario anterior como de este seminario. Familia, esto también pasa en el seminario. Encuentro de familia, encuentro de personas alrededor del mundo, gente nueva que se va encontrando en los distintos Zoom, en las distintas clases, en las clases de Sprach, de idioma, en las clases de cultura del mediodía. Y bueno, esta semana que viene empieza un nuevo tema, que es la diversidad cultural en la Polonia de las entreguerras, con el profesor Marcos Silver desde Haifa. Así que nos vamos a volver a encontrar. Les agradezco mucho a los tres, no solamente esta charla, porque esta charla que podríamos quedarnos todo el día es poco, porque venimos desde hace un rato ya charlando. Entonces esta charla es nada más que una de las cosas que estamos viviendo en el seminario, un producto del seminario anterior, del seminario de invierno para nosotros, de verano para otros, pero es un producto de lo que pasó allá con una de las alumnas, en este caso Dina, y ahora a partir de este seminario que termina el 26 de febrero, con dos de los tres hijos de Dina participando, casi todos en el seminario, y que van a saber transmitir a otras personas para que nos sigan acompañando. Les mando un abrazo a ustedes tres. Muchas y gracias. Les mando un abrazo a todos del otro lado de la radio. Un abrazo para todos. Un abrazo, gracias. Bueno, muchas gracias familia Baida, y en próximos programas seguiremos invitando a alumnos para que nuestros queridos amigos los vayan conociendo. Nos saludan Patricia Wiener de Alicante, España. Nuestro querido Arturo Pincay de Ecuador, que no se pierde un programa ni un encuentro. Batia Litvak y Tamar Deutscher de Israel. Sami Krumholz de San Diego. Gracias Laura Jaimovici por tus palabras. Laura, alumna nuestra, está muy entusiasmada. Quizá la vamos a invitar a charlar algún día. Y algunos fieles amigos aciertan quién canta el Retenich. Y si Silvia se prepara y tiene ganas, nos comente cómo entrar a Teimit Limene el próximo... Entschuldigung, Teimit Idische Lieder, que es una actividad del seminario donde se cantan canciones que tiene que ver con los materiales que se enseñaron en esa semana. Así que Silvia lee, Gib Korten, y te hago otra pregunta. Si yo quiero escuchar al profesor Marcos Silver de Haifa, ¿cómo hago para escucharlo el lunes al mediodía? Vamos a empezar con el Teimit Yiddish Lieder el próximo miércoles a las 18 horas, 6 de la tarde, hora argentina. Vamos a transmitir una actividad que se llama Teimit Yiddish Lieder, té con canciones en Yiddish. Es un juego de palabras por té con limón y té con canción. Esta actividad fue creada por Alejandra Charny, que es cantante y musicoterapeuta. Es una actividad participativa que está centrada en las canciones en Yiddish, en su diversidad, en las historias que cuentan las canciones, en los autores de las canciones y en la posibilidad de reunirnos y cantarlas juntos. Entonces, Alejandra organiza esta actividad cada semana y cada semana la acompañan invitados especiales y dentro del programa hay como distintos segmentos.
Hay un segmento que es de generación en generación, otro segmento dedicado exclusivamente a canciones de cuna. Y fundamentalmente es una invitación a participar cantando, que le hacemos especialmente a los estudiantes del seminario para practicar un poco cantando todo lo que fueron aprendiendo durante la semana, pero también es una actividad que está abierta a todos los oyentes y la vamos a transmitir la semana que viene, el miércoles a las 18 horas, en vivo, por el Facebook de Ivo, exactamente igual que la Yiddish Show. Así que de la misma manera que se conectaron para escuchar la Yiddish Show, se pueden conectar para escuchar el Teimit Yiddish Lieder, que va a estar conducido por Alejandra Charny, que es la creadora de ese espacio. Y bueno, te esperamos. Y si un oyente quiere escuchar a Marcos, Marcos, tenía que haber inscrito en el seminario. Eso quería escuchar. No todas las actividades son para todos. Hay actividades que hay que anotarse bad-sightings, con tiempo. Aprendan y las ofertas, y si no, Laura Jaimovici va a ser la mejor propaganda para las actividades del seminario. Muchas gracias, No se Silvia. pierdan, sí, no se pierdan el Teimit Yiddish Lieder, que es una delicia. Así es, así es. Muchas gracias. Y antes de irnos a Israel, ¿hoy se presenta algún libro en Israel, Sergio? Así es. ¿Tenés algo de información? Totalmente, y ya te la doy. Se presenta en el Leibig-Hoys, Verein für Yiddish Schreibers en Israel, con el Nationalen Instanz para Yiddish Kultur. Se presenta un libro de Rivke Bassman, Benheim, y en esta presentación va a haber artistas y va a haber escritores, va a haber intelectuales, pero dentro de ellos va a estar Yevgeny Kisil. Y yo le voy a contar quién es Yevgeny Kisil. Primero, ¿sabés qué? Dejar la incógnita, porque lo vamos a traer a la Yiddish Show. Ok. Yevgeny tiene un concierto, no puede participar estas semanas, pero pronto se van a llevar nuestros amigos una gratísima sorpresa. Pero en Zwei Wörter, decí, ¿quién es Yevgeny? Yevgeny Kisil es un famoso pianista contemporáneo que nació en Moscú y que trabajó con las más grandes batutas del mundo, como ser Karajan, Von Karajan, Zubin Mehta. Habla un fantástico yiddish. Y es un joven pianista de fama universal. Así es. Y además yo tengo un SOT, pero que también lo voy a dejar para la Yiddish Show, para Die ganze Yiddish Show. Bueno, vamos entonces. Nuestros oyentes pueden asistir a este encuentro en el Leibig-Hoys. ¿A qué hora es? Creo que es a las 2 de la tarde de Buenos Aires, 7 de Israel, si mal no recuerdo. Creo Ahora que sí. lo controlamos y lo avisamos. Avisamos con seguridad, pero Leibig-Hoys lo buscan en Facebook, Leibig, L-E-Y-V-I-K, Leibig House, como en inglés, Leibig-Hoys, y es una transmisión. No se pueden perder este homenaje al libro de Rivke Bassman, que va a estar leyendo una poesía en Die ganze Yiddish Show, pero vale la pena que escuchen lo que es poesía contemporánea. Y si tenemos suerte, en abril
en el curso de Einseitige Jiddische Schreibers, literatura yiddish contemporánea, donde los escritores van a participar en nuestro curso de los miércoles a las 10 de la mañana, Rivke Bassman va a estar presente. ¿Y qué más qué pasa en Israel, Sergio? Wo steht sich in dein Land? In unser Land. No sé a qué aludís. Itzik Mistvashtum. Creo que cuando dijo Sergio aludía a Itzik. ¿Qué me hablabas a mí? No, el land de Sergio es Lanús. Die Mainst bei mir in Israel. Sí, mira. Está bien. El seminario los tiene a todos medios. Ok, mira. Vamos así. Ahora está reunido el gabinete de Corona. Tienen que decidir así. ¿Cuándo se abre o se reabre el comercio? Hay muchos comerciantes que decidieron que ya no van a esperar más al gobierno porque no dan más económicamente y abrieron los negocios. ¿Qué va a pasar con las actividades culturales? ¿Qué va a pasar con las actividades deportivas? O sea, si la gente va a poder ir o no va a poder ir. Y para ser original hay un enfrentamiento entre Benny Gantz y Benjamin Netanyahu. Gantz dice que hay que darle algún tipo de aliento a la gente que fue y se vacunó, que ya tiene las 2 dosis o se curó de la corona, que pueden tener acceso a este tipo de cosas. Y que ya mañana se abra. Netanyahu y el ministro de Salud dicen que no, que hay que esperar al 23 de febrero, que es el tiempo que el Ministerio de Salud resolvió entre paso y paso para abrir las cosas. Pero esto se engancha con lo que vamos a tener por lo menos hasta marzo seguro, que es con el tema electoral. Nadie sabe qué va a pasar, obviamente. Cada día que pasa las encuestas van cambiando quién tiene más o quién tiene menos. Solo un tema importante, que quiero volver al corona. Se descubrió hoy, ya hay 15 casos nuevos, 15 casos descubiertos y confirmados de gente que tiene la mutación sudafricana. O sea, todo el mundo habla de la mutación británica y si la vacuna los cubre o no los cubre, si la de Pfizer, si la de Moderna, si la de AstraZeneca. La vacuna sudafricana, hoy acá hay 2 casos internados en el hospital Igilov, 2 personas que tuvieron corona, se recuperaron del corona y los atacó la mutación sudafricana. Y esto empezó a encender luces rojas con respecto a la vacuna. No estuvieron vacunados porque la orden del Ministerio de Salud es que quien se ha recuperado del corona no tiene que vacunarse. Y por último, quiero decir algo que nosotros venimos siguiendo acá en la IDISHU. ¿Se acuerdan que hablamos de que a lo mejor un jeque de los Emiratos iba a comprar Betar y Jerusalén? Después se descubrió que era Stickler Schwindler y la operación se cayó. No la entierren tan rápido. Parece que este jeque, Otepe Sahaber, tiene un amigo que me imagino que debe ser tan Schwindler como este, y probablemente se vuelva a reflotar la operación. Para terminar, quiero decirles, no se pierdan die ganze Yidische Schuh, porque tengo 2 noticias. Hoy Fidisch, Usetitzach, du bei uns in Land, sie lecken die Finger. Mir verlassen sich auf dir, Yitzitl. Y bueno, vamos a ir cerrando Dinaye Yidische Schuh y como no puede faltar hay que dar la respuesta del Retenish, que el que cantó era Gershon Roisman. Gershon Roisman, Henry Guerro. Y él cantó Mezimen. Pocos aportes de los oyentes sobre Mezimen, pero hay tiempo. Hay tiempo. Pueden dejar su mensaje en el Facebook de Fundación Ivo y en la semana lo vamos a leer. Así que
nos vamos a ir, Lucas, a die ganze jiddische Show. Jiddisch redt ihr, also gring, Jiddisch lebt ihr, heute sing, Jiddisch reden Mami, hat es leid. Wir haben die ganze jiddische Show, ein Programm von Argentinerivo für alle Liebhabers von Jiddisch. Jiddisch redt durch ein Leben fein, und zeig mir alle Scheune, wenn andere mich aber hin. Oh ja, Avrom, bist verstummt. Du darfst öffnen dein Mikrofon. Und weil mir gerät wegen Rivke Bassmann, will mir sich teilen mit euch teure Liebhabers von Jiddisch, als präsentiert man ihr Buch Lieder in Leivik Ois und sind öffentlich verbeten. Rivke Bassmann, geboren in Wilkomir, Liete, durchgemacht dem Krieg im Wilner Ghetto, herübergeführt geworden durch die Deutschen im Kaiserwald in Lettland. Ihr Mann ist geworden Kulturattaché in Moskau und wenn sie ist gefahren mit ihm kein Moskau, ist sie gewesen eine Lehrerin von Jiddisch und von Ivrit in Moskau und sie wird für uns vorlesen ein kurzes Lied, wo sie hat gewidmet ihr beliebste Poetesse Kadje Molodowski. Sie hat sich verliebt in Kadje Molodowski, wenn sie hat gelernt in Mittelschule in Wilne. Und Kadje Molodowski begleitet ihr bis 90. Tag. Rivke Bassmann Ben Chaim lehnt ein kurzes Lied gewidmet Kadje Molodowski. A Weiskeit für Kadje Molodowski. Wenn's wollt a Weiskeit als bedeckt, wollt ich gewahrt auf dir und in der weißer Welt gefragt auf dein Barrier. Wenn's wollt a Weiskeit als bedeckt, wollt ich der kenn dein Trotz und wollt bei alle Tritt gefragt, a wo nito ist Gott? Eine von den interessantsten Sätzen. A wo ist nito Gott? Du hast etwas gewollt beitragen, Sergio, wegen Rivke Bassmann? Ja, ich wollte gewollt sagen, als ich gewinnig ist ein junger, weltberühmter Pianist, was ist geboren in Moskau. Hat gespielt mit den größten Regisseuren in der Welt, zwischen sie, von Karajan und Zubin-Mehta. Und als redet, prächtig Jiddisch, und ich will euch sagen, Eichalemen. Ist ein Gitterbrüder mit unserer Avrom Lichtenboim. Sag nicht, da ist kein Säudes. Aber euch wird reingehen zu Rivke Bassmannen Präsentierung vom Buch, wird ihr sehen, wie ein weltberühmter Pianist spielt jiddische Lieder. Und als wir seien schon in Israel, wo sagst du wegen Israel auf Jiddisch, Itzikel? Ja, ich will euch erzählen also. Bis März haben wir
a zentrale Thema, wo seien die Wahlen. Weil ich will bringen ein paar Anekdoten, was haben zu tun mit den Wahlen und euch etwas haben zu tun mit den Wahlen und mit der niedischen Sprache. In die Wahlen für die erste Knesset ist gewesen eine Partei, was die ganze Propaganda ist gewesen auf Jiddisch. Und ihr wisst nicht wer, weil der Bund, ja, die weißt, der Bund hat sich angeteilt in die ersten Wahlen in der Knesset. Wir haben nicht gekriegt nach der Knesset, aber 2000 Stimmen. 2000 Stimmen. Und das ist gewesen, euch hätte, ich alle wissen, dass es gewesen ein Kampf zwischen Ben Gurion mit Jiddisch, Jiddisch, nicht Jiddisch. Eine Sache. In 1977 ist gewesen auf die Wahlen von der Knesset, was noch die alle Jahre hat Mapai, Avoda, Marach verloren, die Wahlen und der Likud ist aufgegangen, ist gewesen ein Kandidat für die Knesset, was seine ganze Propaganda ist gewesen auf Jiddisch, weil ist gewesen ein neuer Ole und hat nicht gekannt, kein Hebräisch. Hat geheißen Plateau Sharon, was ist gekommen von Frankreich. Ist gekommen, man sagt, dass ist entläufen dort, es ist gewesen ein bisschen, hat gehandelt mit etlichen Sachen. Und und ist der Wald geworden. Nicht nur ist der Wald geworden, ist gelaufen allein. Und hat gekriegt Stimmen für 2 Chavrei Knesset. Die Stimmen sind gegangen pfeifen, weil ist gewesen allein. Danach mit der Zeit hat sich ausgelernt Jiddisch. Eine zweite Kurios will ich erzählen. Von dem, was ich habe gesucht und gefragt. In 2 Parteien seien da oder Argentinier oder Kinder von Argentinern, was seinen Kandidaten zu der Knesset. Von einer Seite ist in die neue Partei Tikva Hadasha, von Gideon Sar, was will seine Premier, wird kennen. Allein ist der Sohn von einem Argentinier, sein Tate ist ein Doktor. Und Dani Dayan. Dani Dayan stammt von einer Argentinien-Mischpuche, in Argentinien seien sie gewähnt Dayan, seinen gewähnt Mordche Dayan und Moishe Dayan. Und Dani Dayan ist der Sinn von Moishe Dayan. Sein letzter, hat gedacht, sein der Ambassador von Israel in Brasil. Wenn die nicht ist, wenn sie gewähnt, die Sozialisten seien gewähnt in Brasil, und sie haben nicht gewähnt, Maskim, was soll sein, der Ambassador, weil wohnt in die Stachim. Die Territories. Die Territories, sie haben nicht, sie seien nicht gewähnt, Maskim, und Israel hat ihm geschickt wie der Generalkonsul in New York. Aber Saar und Dayan seien weggegangen von Likud und in die neue Partei. Und in Kachol Lavan, wo sie schockelt sich dort, ob sie gehen rein in die Knesset oder nicht, seien da euch 2 Argentinier. Einer ist Eitan Ginsburg, wo sitzt dieser der Vizevorsitzender von der Knesset. Ist ein Geborener in Argentinien, seine Eltern seien von Argentinien, sie wohnen in Ranana und Eitan ist gewesen der Bürgermeister von Ranana, dieser ist reingegangen in der Knesset. Und der zweite, und er redet prächtiger Spanisch, und der zweite redet nicht kein Spanisch, weil er schon geworden in Israel, ist jetzt der Minister für Agrikultur, Schuster, Alon Schuster, was wohnt in Mefalsim. Und sein Tate und sein Mame seien gewesen von den Gründern von Mefalsim. Das heißt, wir werden oben, in Mirza Hashem, 4 Argentinier, das erste Mal, von dem, was ich weiß, als wir werden oben 4 Argentinier in die Knesset. Ob das wird sein gut, weiß ich nicht, das ist eine zweite Mainz. Und zum Verändigen.
Mirom gerät in vergangenen Programmen mit der religiösen Eidung, mirom gelernt, man soll sich geben die Einspritzung und nicht. Dem Donnerstag ist gewesen eine Kampagne in Bnei Brak, als die Charedim sollen sich gehen, wie sagt man, kriegen die ja? Vaccinieren, ein neues Wort. Vaccinieren. Weil in die Städte hat man gesagt, stellen Pocken. Aber Pocken ist von der erste Vakzin, was Menschen um sich gestellt. Ja. Viruela. Okay. Ist, was uns, als die Menschen sollen sehen, gehen, ist eine Apurrabunen, weil seinen Beweis dem, als die Menschen sollen kriegen, die Vakzinen. Der, was ist gegangen und hat bekommen die Vakzinen, hat bekommen a Top mit Schund, vor dem, was ist gegangen, in Kupat Cholim kriegen die Vakzinen. Frag nicht, was habe ich gekriegt da in Sderot, was Ai. Das sieht das. Sergio hat zugegräht das Speziallied, aber wir wollen es überlassen auf der kommenden Woche. Es ist ein längeres Programm, aber wir wollen schließen unser einziges Programm mit einer Illustration von dem, was Itzik Odermont, dem Kampf für Jiddisch in Israel, und was sie geschehen, wenn Molly Picon hat besucht Israel in die 20er Jahren und wer hat verteidigt Molly Picons Spektakel und gesagt, ob man los nicht spielt Molly Picon auf Jiddisch, verlos ich das Land. Sich zu, was Etel Kowensky hat gespielt in Jiddisch Spiel, wenn man hat gefeiert 50 Jahre Medinas Israel, hat sie genommen von dem Repertoire von Molly Picon und gespielt das Lied, mit welchem Molly Picon ist aufgetreten in die 20er Jahren. Lukas Mirer Neuss Etel Kowensky. In 1928. Jahr ist die bewusste Aktrice Molly Picon gekommen mit einem Besuch in Palästina. Der Kibbutz Ein Charot hat sie eingeladen, aufzutreten mit einem Konzert in Jiddisch. Aber der rumige Kibbutzim seinen Gewinn gegen sie nicht erlost. Jiddisch, Mapitom Jiddisch, Assur Jiddisch. Wenn Bialik hat sich von dem der Wust, hat geschrieben in die Zeitungen. Oben wird nicht erlauben, Molly Picon spielen in Jiddisch, verlost das Land. Sie hat ja gespielt. In ihr Repertoire ist gewesen der Bobes Schall. In der Heim, auf unser Piano, liegt ein alter Schall. Von der Schall ist da am Eise. Ich erzähle es überall. Man sagt, wenn unser Bobe ist gewesen, eine junge Frau, gefahren ist sie in Amerika, mit dem Schall, also. Jankele, schlaf, mein Kind, in goldenem Land kommen mir a Zind. Wo's wart auf dir dein Tatenjo, sein Kadisch sen, in a guter Show. Dein Tat is a Prinz dort, lebt sich fein. Wohl und gut wird uns beiden sein. Oi, se mein Kind, ich überguck mein Kräun, die Statue von Freiheit, seht man schon.
Nur kein goldene Glicken hat die Bobbe nicht gefunden in dem goldenen Land. Hat sie die Schall auf die Plätze angetan und genommen die Leitzes in der Hand. Higerkäs, Kaufweiber, Säure, Higerkäs. Mrs. Goldberg sagt es da wahr, man sagt dem Schochens Tochter, ist entlaufen mit einem Aktionsschickel. Man sagt, sie geht schon haben ein Kind. Euch, ob die sollen werfen von solcher Rede. Ich sag euch, Mrs. Goldberg, alle Zores nehmen sich vor. Higerkäs, Kaufweiber, Säure, Higerkäs. Jankele, der Tate kommt schon von der Universität und ich hab noch nicht aufgeräumt und ich gemacht das Bett. Dein Tate soll werden ein Advokat, arbeite ich, bis wird mir mies. Ein Advokat, ein Senator, ein Präsident. Oh, meine kranke Igerkäs, Goldweiber, Säure, Igerkäs. Und so ist die Bobbe geworden reich. A Frau von einem Advokat. Nur zu essen bei Nacht trug selbst die Schal. Wie eine Dame akkurat. Harry, sag mein Mann, dem Advokat, dass ich bin hier. Und Harry, sag mein Toilette, gefällt es dir? Die Coens, ich meine die Collins, kommen heim zum Supper mit unserem Freund. Harry, wenn du grüßt dem Hering, sehr so sein und Zwiebeln sein. That's all, bist frei, kannst gehen. Hinaus. Der Seide starbt, die Bobbe bleibt mit ihr 91 Kind. Nacht bei Nacht sitzt sie allein. Mit ihr Schall hat sie. Kinder, so spät kommt ihr heim bei Nacht. Das Kind hat geweint bei Nacht, hab ich es eingewickt und gesungen ein Lied aller Pracht. Sie ist altmodisch, ein Kind, die zu wiegen. Schlaflieder singt man schon nicht, nur ich hab dich eingewickt mit demselben Nigen. Und dämmelt ist es gewesen, also ich geht. Schlaf, Jankele, schlaf, mein Kind. In goldenem Land kommen mir erzählen, wo's war, auf dir, dein Taten, sein Kader, in a guter Schule. So ist die Bobbe euch weg, zu ihrer ewigen Ruhe. Und an alte Rusche, die Schall übergelost hat sie, liegt es auf unser Piano, von Sentiment, a Qual. Und das ist der Sof von der Maise, von unser Azoi hat vorgestellt Ethel Kowensky, Molly Picons Auftritt in Ein Charot. Und Azoi haben wir geschlossen unser einziges Programm.
Wir begrüßen wieder die Haverim, was getroffen als Enriquero ist gewesen das Rettenisch, Daniel Trisker, Eliezer Bobrowski, Roberto Seidenberg. Und wir werden sich treffen die kommende Woche. Itzik? A gute Woche und ich bete alle Havertes und Haverim online dann neu oben von Tag von die Geliebte, Verliebte und Geliebte. Aber das ist ein Tag für Pogromen, Karneval, 14. Februar und Hoge Eastern, Semana Santa, ist eine treuerige Date für ihn. Sergio. Agite Woche für alle unsere Zuhörer, agite una masudike Woche. Lukas. Adank, eine gute Woche für alle teure Freunde von der jüdischen Show. Silvia, wir danken dir und bis der kommende Programm. Eine gute Woche. Lukas, lass mir schließen. Así finalizan die Neue Jüdische Show y die ganze Jüdische Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom farendik die Neue Jüdische Show und die ganze Jüdische Show. Und mir warten auf euch die kommende Woche.